Bonito día. En este mes de junio iniciamos el tercer Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas y les voy a exponer un trabajo de investigación que realizamos en colaboración la doctora Mónica Liliana Rivera Obregón, el doctor Horacio Valenzuela y su servidora, la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía, que titulamos El aula invertida o Flipping Classroom como técnica de aprendizaje colaborativo en la maestría en Administración de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como objetivo, planteamos analizar el modelo de aula invertida utilizado en la maestría de Administración de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que se imparte en la Universidad Autónoma de Sinaloa para identificar no solo los ambientes virtuales de aprendizaje más idóneos, sino para observar que sea una estrategia de aprendizaje efectiva. A inicios del año 2020, cuando apenas iniciaba la pandemia COVID, algunos profesores de la maestría tenían una incipiente experiencia en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación. En aquel tiempo prevalecía una fuerte resistencia para transitar a la planeación de actividades educativas híbridas mediante plataformas virtuales y videoconferencias, dado que un importante número de profesores no estaban familiarizados con la capacitación al 100% en línea y muchos de ellos se confundían al tener demasiados recursos tecnológicos educativos que revisar, que implementar, que instrumentar en un tiempo emergente que imponía iniciar la modalidad de clases de aula invertida. Al respecto, Onieva López y Cremades en el 2021 revelan el conflicto generacional que representó el aplicar el método de aulas invertidas considerando dos aspectos principales. Por una parte, la formación en la producción de recursos audiovisuales era complicada porque no se tenía la experiencia ni la capacitación y por otra parte la escasa experiencia en el uso de la tecnología durante el desempeño docente de los profesores. Estas son las principales razones por las que se rechaza su estudio, se rechaza su capacitación, hay una resistencia en el uso de las plataformas virtuales y por lo tanto existe el no uso de la aplicación del modelo de aula invertida para los alumnos de posgrado. Hay evidencia empírica que el modelo de enseñanza-aprendizaje que aún predomina en la educación superior en México es tradicional, basado en clase magistral impartida por el docente desde un aula física como espacio de reunión entre estudiantes y docentes, para desarrollar en la clase, que en promedio dura 50 minutos por sesión, un tema específico. Son 3 décadas ya que presenciamos esto en el posgrado que se imparte en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sin embargo, estudios como los de González, Velasco y otros aseguran que es necesario recurrir a otros modelos de enseñanza y aprendizaje más flexibles y tecnificados y activos para los estudiantes de maestría. En este sentido, Chian y otros en el 2018 sostienen que aunque el modelo de aula invertida ha sido ampliamente adoptado en la educación superior, los informes sobre su uso en programas a nivel posgrado son aún limitados, por lo que se pone a consideración lo expresado por los estudios de YEMA en el 2016 y en el 2020, al enfatizar que se necesita una pedagogía combinada de aula invertida, eficaz para brindar resultados productivos en los estudiantes de nivel superior y principalmente en los estudiantes de maestría. Con un enfoque cualitativo de tipo exploratorio y descriptivo, se desarrolló esta metodología bajo el método etnográfico de investigación-acción, ya que somos profesores que impartimos docencia en este posgrado. Se desarrolló análisis documental, observación participante, encuesta por conveniencia con un cuestionario prueba de alfa de Cronbach para dar validación al instrumento y entrevistas a una muestra de 18 estudiantes de posgrado con un nivel de confianza del 95%. El desarrollo metodológico del análisis documental nos condujo a encontrar algunos hallazgos de categorías y factores de estudios. Los resultados analizados obedecen principalmente al estudio de 3 categorías generales de estudio. De esas 3 categorías se derivaron 15 factores o condiciones que se desagregaron del análisis de la literatura científica. Entre las categorías generales de estudio, la primera que observamos fue la infraestructura educativa virtual
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, de lo que se derivó y observó algunos factores condicionantes como el uso de la tecnología, la disposición a la conectividad y desde luego la disposición a la infraestructura tecnológica. Otra de las categorías de estudio consistió en la temporalidad y espacialidad virtual. Esto definía la sincronicidad o la asincronicidad de la operación del aula invertida, lo que derivó el análisis o se observaron algunas condiciones como la distancia, el tiempo, el espacio, la interacción, la convivencia que esto permita, la racionalidad que se le otorga al uso de las TIC en la educación y la comodidad que implica usar el aula invertida. La tercera categoría general de estudio fue el ambiente virtual de aprendizaje en sus diversas modalidades como el e-learning, el b-learning, el m-learning y la is-learning. De ahí que se observaron algunos factores o condiciones como los saberes, la capacitación, las competencias y habilidades, la autorregulación y la autodeterminación del estudiante de nivel posgrado. Los resultados registran que en Sinaloa no se tiene capilaridad digital y no todos los estudiantes de la maestría tienen conectividad para desarrollar el modelo de aula invertida. Tras la pandemia, los estudiantes consideran que es un modelo que potencia el desarrollo de sus aprendizajes y fortalece competencias de autogestión, autorregulación y autoeficacia en los diferentes ambientes virtuales de aprendizaje que ellos desarrollan. A los estudiantes se les preguntó si tenían acceso a las tecnologías de la información y la comunicación conectadas a Internet al momento de iniciar el aula invertida. El 44.44 de ellos contestaron que sí, lo que explica que el método de aplicación del aula invertida es determinado por el uso de las TIC interconectadas al Internet, lo que permiten derribar la barrera del tiempo y el espacio en la educación superior, que es lo primero que se encontró en el tema de la conectividad. De los estudiantes entrevistados, la gráfica registra que el 94.44 de estos estudiantes pues requieren conexión a Internet para desarrollar su proceso de aprendizaje. Esto explica que sobre la marcha y transición de un modelo presencial a un modelo de aula invertida se registra una ponderación elevada de los estudiantes de maestría que requieren siempre estar conectados a Internet para desarrollar su proceso de aprendizaje. A pesar de las limitaciones tecnológicas y de conectividad que se les presentan a los estudiantes de la maestría, se registra que el 100% de estos estudiantes se sienten motivados por parte de sus profesores a usar las TIC en su proceso formativo de maestría, confirmando con esto los argumentos de Almendros y otros en el 2021, así como los estudios de Salamanca 2022 y 2023, al considerar que los aprendizajes son más significativos en el aula invertida, a diferencia que en el aula tradicional de una clase magistral con resolución de ejercicios. Lo que explica cómo se despierta una mayor motivación de los alumnos que estudian posgrado. Al respecto, Cardoso Espinosa en el 2022 refiere que la metodología de aula invertida favorece en mayor medida la calidad del aprendizaje del alumnado con respecto a la metodología tradicional y la declara como una técnica de aprendizaje colaborativo. Esto explica por qué 7 de cada 10 estudiantes prefieren participar en clases virtuales, entendiendo que se genera un aprendizaje colaborativo por su relevancia, utilidad y calidad de la formación recibida a través del aula invertida, lo que implica que a diferencia de lo que ocurre a nivel licenciatura, a la mayoría de los estudiantes de maestría, un 66.67% siempre y un 5.56% casi siempre les guste más participar en clases virtuales que en clases presenciales. Lo que corresponde con las maniobras que pueden ejecutar los estudiantes desde los diferentes tipos de ambientes virtuales de aprendizaje, ya sea para la gestión de contenidos que implica el B-Learning o para la gestión del aprendizaje que implica el e-learning, entendiendo que las herramientas a las que han accesado estos estudiantes de maestría desde el sistema B-Learning, que es la plataforma Moodle, y desde el sistema e-learning, que son las plataformas Zoom, Google Meet, plataforma de Telmex, entre otros que garantizan sincronicidad en el tiempo y el espacio virtual,
se observa que el 72.22 de estos estudiantes siempre está de acuerdo con las clases por videoconferencias, entendiendo que les representa una técnica de aprendizaje colaborativo eficiente. Con la llegada de la pandemia, cambiaron las formas del diario vivir en los estudiantes de maestría y en los ambientes de aprendizaje. Esto condujo a llevar la educación desde otros espacios, y estos espacios tendrían que ser eminentemente virtuales. Y si de virtualidad se habla, necesariamente se hablará del uso y exceso de las tecnologías para cambiar la estandarización tradicional de la educación. Si consideramos que la virtualidad es el canal de comunicación en la educación de la actualidad y si reflexionamos que la educación de posgrado es un acto colectivo que es marcado por contextos históricos. Por lo tanto, este tiempo educativo ha sido marcado por el COVID y la apremiante virtualidad que ahora, hoy por hoy, es tan necesaria. Mis colegas y yo concluimos que la inminencia del aislamiento provocada por el COVID nos condujo a cambiar las prácticas de enseñanza y desde luego los ambientes de aprendizaje. De ahí que la Universidad Autónoma de Sinaloa en México, como una mediadora social, ha incorporado, aunque ha sido lentamente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las prácticas educativas cotidianas. Fue su responsabilidad transitar de pasar de una formación presencial a una formación virtual. Por esto, se instrumentó de manera obligatoria el aula invertida, sin considerar las limitaciones tecnológicas, las condiciones de conectividad de los estudiantes y profesores y la disposición de equipos informativos o informáticos que los estudiantes tuvieran. En consecuencia, esto permitió acompañar los tiempos que corren a entender que el aula invertida permite el aprendizaje colaborativo desde la virtualidad en la educación de posgrado y representó finalmente una estrategia que ofrece la oportunidad de resignificar el aprendizaje colaborativo mediante el uso de las TIC y la revolución digital que ahora impone la inteligencia artificial. Como últimas reflexiones, encontramos que después de 3 años de pandemia, todavía los estudiantes de maestría tienen dificultades para desarrollarse en la modalidad de aula invertida, debido a su falta de equipo informático conectado a Internet. Sin embargo, desde su experiencia, se observa una mayor aceptación a la modalidad de aula invertida al considerar que se ha generado una mejor colaboración entre los estudiantes, una mayor adaptación de los estudiantes a los espacios sincrónicos y asincrónicos que ofrece el aula invertida, además de un mayor aprovechamiento de los contenidos de aprendizaje y un mejor desempeño en su proceso de aprendizaje. A nombre de mis colegas, el doctor Horacio Valenzuela, la doctora Mónica Liliana Rivera Obregón y su servidora, la doctora Patricia Carmen Insunza Mejía, que somos profesores e investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa en México, les damos las gracias por su atención.